Vale, pues la idea de esto es ver una serie de cosas bastante diferentes y que tienen un hilo conductor bastante raro, aunque sí que tienen en común un poco las matemáticas, ¿vale? No sé si es el mejor ejemplo para que veáis como primera BBS, porque ya digo, el hilo conductor es un poco extraño, pero bueno, vamos a hablar un poco de curiosidades y cosillas que me apetecía contar relacionadas con las matemáticas. Vale. Empezamos por sucesiones. Sabréis que una sucesión básicamente es una definición que hacemos de una cantidad de números en las que cada número se obtiene a través de una pequeña formulita respecto al número anterior, ¿vale? Tenemos sucesiones aritméticas donde básicamente lo que hacemos es ir sumando un elemento que llamamos diferencia, o sucesiones geométricas o cualquier otro tipo de sucesión, ¿vale? Puede haber de muchos tipos. No voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, esto es lo típico de, pues, si a cada número le sumamos 3, pues, y empezamos por un número, el 2, por ejemplo, pues tenemos 2, 5, 8, 11, lo que sea, ¿no? O lo mismo con un ejemplo de sucesión aritmética, en el que tenemos una razón de 3, pues 2, 6, 18, 54, sin más. Lo que quería contaros de aquí es cómo en el caso de algunas sucesiones, si sumamos los infinitos términos, cómo podemos irnos o no a infinito. Vamos a hablar de esta parte. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros la sucesión geométrica en la que tenemos el primer término es un 1 y después la razón es 0,5, es un medio. De tal manera que cada término lo podemos obtener como 1, un medio, un cuarto, un octavo, así infinitamente. Entonces, si sumamos estos infinitos términos, el resultado que nos da es 2. Esto es algo que no sé si os resulta algo antiintuitivo, pero a mí la primera vez que me lo contaron hace mucho, me resulta un poco extraño. Cómo sumando infinitas cosas puede no dar infinito, ¿vale? ¿Cómo es posible que pese a que estés infinitamente sumando, eso dé simplemente de 2? La explicación geométrica, bueno, hay una explicación analítica que se puede sacar, que es a través de esa fórmula que pongo ahí en el tercer punto, que nos vale para cualquier sucesión aritmética, ¿vale? Siempre que la razón sea menor de 1, pues esto ocurre. Pero hay una explicación muy sencilla, geométrica, que es si lo graficamos, pues vemos que lo que tenemos es una asíntota horizontal, que sería el sumatorio sería la gráfica naranja, ¿vale? Donde veis que aunque se va a estar acercando infinitamente a 2, nunca va a llegar a 2 hasta en el infinito, donde será exactamente 2. Otra manera de verlo es que la manera en la que esto no se va a infinito es porque los términos acaban siendo 0, acaban tendiendo a 0, que es lo que representa la gráfica azul. Esto, por cierto, si conocéis el cuento, digamos, de Aquiles y la tortuga, que es un cuento muy antiguo, utilizaba esto mismo para llegar a la conclusión de una conclusión un poco extraña y equivocada, que con esta sucesión se puede mostrar que era equivocada. Si alguien quiere investigar, se llama Aquiles y la tortuga y ya digo, hay una relación directa, por eso la imagen está. Si vemos otra manera de explicarlo, que a mí me parece más chula, es imaginaros que en esta misma sucesión, ¿vale? Imaginaros que cada uno de estos cuadrados representa la unidad, ¿vale? Entonces el primer término sería, pues coloreamos este cuadrado de rosa y tendríamos la unidad. Y como hemos dicho, si sumamos los infinitos términos, lo que nos da es 2. Entonces lo que nos daría es, acabaríamos con esta sucesión, acabaríamos coloreando los dos cuadrados de rosa. Si vamos viendo cada término, tenemos que lo que estamos haciendo en cada término es rellenar la mitad de lo que nos falta hasta llegar a 2. Siempre la mitad de lo que nos falta. Como es infinitamente la mitad hasta que nos falta, en rellenar la mitad de lo que nos falta, pues simplemente esto cuando tiende a infinito acaba siendo 2. Nunca puede pasarse de 2 porque siempre lo único que rellenas es la mitad de lo que te faltaba para llegar a 2. Da igual en qué n estés. Vale. Como extra, digamos, la sucesión anterior era una sucesión aritmética, es decir, teníamos una razón. Cada término se sacaba multiplicando por 0,5. Entonces había una fórmula, como hemos visto, y es muy fácil de llegar a la conclusión de que su sumatorio de infinitos términos es 2. Pero, sin embargo, en esta otra sucesión, es una sucesión un poquito más rara, donde cada término se calcula como 1 partido y n más n-1 más n- hasta llegar a 1, ¿vale? Es decir, 1 más 1 más 1 más 2, es decir, más un tercio, más 1 partido de 1 más 2 más 3, es decir, 1 partido de 6,
Y así, si tenemos esta esta sucesión no es aritmética, ¿vale? En esta no podéis aplicar la fórmula anterior. ¿Cuánto es el sumatorio de estos infinitos términos? También da 2, ¿vale? Lo tenéis aquí puesto un poco cutre con mi letra, que no es la mejor del mundo, pero esto también tiende a 2. Demostrar que esto también tiende a 2, no es trivial, ¿vale? Es algo que a mí personalmente, cuando me pusieron este problema, me llevó bastante tiempo, lo acabé sacando, pero me llevó bastante tiempo. Y por última curiosidad, si queréis saber cómo lo hacen las inteligencias artificiales con este problema, es una de las diferencias que tiene GPT-4 con GPT-3.5, ¿vale? Y de hecho con Gemini, ¿vale? Si le planteáis este problema a las inteligencias artificiales de moda, GPT-4 lo saca y la explicación que da es correcta, pero GPT-5, 3.5, perdonar, no lo tiene, ¿vale? Y Gemini tampoco, da una estimación correcta. Una manera de preguntarle es no pedirle que te lo demuestre, sino de preguntarle a cuánto tiende la suma de estos infinitos términos, y ya os digo, algunas lo hacen bien y otras mal. Aquí os dejo la demostración, pero no os hago spoiler, por si alguien lo quiere sacar, la pasamos rápido, y si alguien lo quiere ver, se lo puede preguntar a GPT-4 o verlo en la presentación, que os la dejaré. Y si no queréis, pues eso, lo podéis sacar vosotros mismos, que es entretenido de sacar. Vale, cambiando de tema, como os he dicho, iba a ir picoteando de cosas muy diferentes, ¿vale? Ahora vamos a hablar del caos. Sabéis que conoceréis muchos que en matemáticas el concepto de caos es un poco distinto a como lo utilizamos en el lenguaje cotidiano, ¿vale? Un sistema caótico muy sencillo se define en matemáticas como un sistema que, pese a ser determinista, es un sistema altamente sensible a las condiciones de entrada. ¿Qué significa eso? Significa que es un sistema en el que podemos tener, dadas las condiciones de entrada, dado el input, podemos saber cuál es el output, es decir, hay una manera de calcularlo y lo conocemos y es determinista, pero variaciones muy, muy pequeñitas en esa entrada, en las condiciones iniciales, hacen variaciones enormes en las condiciones de salida, ¿vale? En el output. Esto hace que a largo plazo sean sistemas difíciles de predecir. El ejemplo más típico es el tiempo, ¿vale? Los modelos de predicción del tiempo. Aquí os pongo algunos ejemplos de sistemas caóticos, ¿vale? Como digo, el pronóstico del tiempo, tenemos modelos que funcionan muy bien, y pronosticar el tiempo que va a hacer en la siguiente hora o en los siguientes incluso 24 horas es algo más o menos superado, digamos, pero predecir el tiempo que va a hacer dentro de un mes es absolutamente imposible, y es por esto, porque es un sistema caótico. Simplemente con que en tu modelo de entrada tengas un mínimo error, a lo largo del tiempo ese error se multiplica muchísimo y acaba siendo impredecible. Y aquí os pongo otros ejemplos de sistemas caóticos que son muy, muy sencillitos. Por ejemplo, el del péndulo doble. El péndulo doble se puede definir con unas ecuaciones muy, muy sencillas, pero simplemente si la posición inicial la variamos muy poquito, lo que hace el péndulo este es tremendamente diferente. Y bueno, os pongo algunos otros ejemplos. Me gustó mucho, que yo no lo conocía, lo descubrí haciendo esta BBS, el del mapeo del panadero. Para que os hagáis una idea, que lo veis ahí reflejado, esta es un panadero con la masa de pan, cuando la parte por la mitad, coge cada uno de los trozos y pone uno encima del otro y los vuelve a aplastar. Hacer eso n veces acaba haciendo que las moléculas que componen esa masa acaben distribuidas de manera totalmente aleatoria y de una manera totalmente impredecible, pese a ser un sistema, un movimiento más o menos sencillo, pero es de nuevo un sistema caótico. Y el último que os pongo de ejemplo es que está un poco de moda a raíz de la serie de Netflix, supongo que la conoceréis, que es el problema de los tres cuerpos, que es muy sencillito. Es el ejemplo, aquí veis algunos ejemplos. Esto es simplemente utilizar la teoría clásica de la atracción de la gravedad, pero en vez de a dos cuerpos, donde es muy sencillo, utilizado a tres cuerpos. En función de la posición inicial de las posiciones iniciales de esos tres cuerpos o de las masas de esos tres cuerpos, tenemos sistemas muy, muy diferentes, y haciendo variaciones muy, muy pequeñitas en esas masas o en esas posiciones iniciales, salen resultados totalmente diferentes. Aquí veis algunos ejemplos de condiciones iniciales que dan algunas rutas, digamos, de los planetas muy interesantes, bastante chulas. Y por último, dejarme este de aquí. Aquí, este ejemplo es quizás la demostración más gráfica de lo que es un sistema caótico. Son dos ejemplos en que las condiciones iniciales son tremendamente parecidas y lo único que se ha variado es la masa del planeta más pequeño, que se ha variado un 1% esa masa, ¿vale? Simplemente haciendo la variación de ese 1% de la masa del planeta más pequeño y todas las demás condiciones iniciales siendo exactamente las mismas. Ahora tarda un poquito en arrancar.
Veis que el sistema inicialmente es parecido, pero acaba haciendo cosas totalmente diferentes. Acaba siendo, en cuanto pasa un poco de tiempo, el sistema acaba haciendo cosas que no tienen nada que ver, ¿vale? De hecho, en el lado de la derecha del planeta azul ya no sé ni dónde está, se ha ido por ahí, en el otro sigue girando alrededor. Ya digo, y esto es una variación muy, muy pequeñita en las condiciones de entrada. Es un ejemplo típico de sistema caótico y motivo por el cual los trisolarianos podrían invadirnos y ya sabéis, todo esto del libro. Vale, otro cambio de tema brusco, nada que ver con lo anterior. Vamos a hablar de probabilidad. Bueno, muy sencillo. Tirar un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 6? Todo esto todo el mundo lo podría sacar. Es la regla de Laplace, que básicamente es casos favorables partido casos totales. Esto se puede aplicar siempre y cuando los casos sean uniprobables, es decir, que tengan la misma probabilidad. Pues bien, un sexto, la probabilidad de sacar un 6 en un dado. Ahora, si tiramos el dado 6 veces, ¿cuál es la probabilidad de sacar algún 6? Hacer esto es algo que entiendo que la mayoría seréis capaces de hacer, pero probablemente ya no el 100% de la gente. La primera intuición que podríamos tener es, si la probabilidad de sacar un 6 es un sexto, pues si tiro 6 veces lo puedo sumar. Esto rápidamente vemos que no es cierto, porque entonces un sexto sumado 6 veces, pues la probabilidad sería 1, es decir, sería seguro que tirando 6 veces sacas un 6. Esto sabemos por intuición que no es así. Y bueno, esto es un truquillo que suele funcionar muy bien y se puede aplicar más veces de las que parece, y es que muchas veces en probabilidad es más fácil sacar el inverso. En vez de sacar la probabilidad de obtener algún 6, es más fácil calcular la probabilidad de no tener ningún 6. La probabilidad de no sacar un 6 una vez es 5 sextos. Si tiramos 6 veces el dado, la probabilidad de no sacar un 6 y no sacar un 6 y no sacar un 6, así 6 veces, pues es 5 sextos por 5 sextos por 5 sextos, así 6 veces, es decir, 5 sextos elevado a 6, es decir, un tercio, con lo cual la probabilidad de sacar un 6 tirando 6 veces, al menos un 6, es, pues es 1 menos un tercio, es decir, 0,66. ¿Vale? Una curiosidad sin más. Hablando de probabilidad, un problema típico. Y aquí os voy a pedir, si os animáis, podéis, son dos preguntitas súper rápidas. Si cogéis el QR o la URL que tenéis abajo, podéis rellenar un formulario y es nada, son dos preguntas hiper rápidas, básicamente si conocéis el problema. Esto es un problema clásico, entiendo que muchos lo conoceréis, ¿vale? Yo creo que los que hayáis estudiado informática lo conoceréis todos porque se suele utilizar mucho. Pero bueno, para los que no lo conozcáis os lo cuento. Imaginaos un concurso en el que tenemos 3 puertas. Detrás de una de las puertas hay un premio y las otras 2 puertas no tienen nada, ¿vale? La gracia del concurso es que el concursante elige una puerta al azar, pero una vez ha elegido una de las puertas al azar, el presentador le abre otra de las puertas y le muestra que en esa no hay nada, que no hay premio, y le da la opción de cambiar de puerta. Es decir, os pongo un ejemplo. El concursante, imaginaros que elige la puerta A, ¿vale? La primera puerta. El presentador, una vez el concursante ha elegido la puerta A, le dice, vale, pues que sepas que en la puerta B no había nada. ¿Quieres cambiar a la puerta C? Y la pregunta aquí es clara. ¿Debe el concursante cambiar de puerta o no debe cambiar de puerta? Los que lo conozcáis, vamos a ver, darme un segundo, que aquí tengo que... Vale, veo que la mayoría lo conocéis, efectivamente. De los que no lo conocíais, los que habéis contestado que sí lo conocéis, no os he dejado responder la segunda pregunta, lógicamente. Los que habéis contestado que no lo conocíais, la mayoría habéis dicho que sí que debe cambiar. Vale, a mí personalmente cuando me explicaron este problema me pareció muy antiintuitivo. Efectivamente, la respuesta es que se debe cambiar de puerta. Para los que habéis contestado que no se debe cambiar o que da igual cambiar, os cuento rápidamente por qué sí que debemos cambiar, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, como os digo, se debe cambiar de puerta, ¿vale? Si cambias de puerta, tu probabilidad aumenta de un tercio que tenías inicialmente a 2 tercios y vamos a ver rápidamente por qué es esto, ¿vale? Imaginaros un ejemplo en el que la puerta que tiene el premio es la puerta 2. Si el concursante inicialmente elige la primera puerta, como ha elegido la primera puerta y la puerta correcta es la puerta 2, el presentador solo le puede mostrar la puerta 3. Así que le mostrará la puerta 3 enseñándole que en la puerta 3 no hay premio. Y si el concursante cambia de puerta, tendrá que elegir la 2 y por lo tanto habrá acertado, habrá ganado el premio. Si en este mismo ejemplo el concursante inicialmente elige la puerta 2,
el presentador le podrá mostrar el contenido de la puerta 3 o de la puerta 1, da igual. En ambos casos, si el concursante cambia, no conseguirá el premio, ¿vale? Pero si el concursante inicialmente elige la puerta 3, el presentador solo le podrá mostrar el contenido de la puerta 1 y por lo tanto cambiar será lo correcto. De esta manera, ¿qué ocurre al cambiar de puerta? El hecho de que el presentador tenga que mostrar el contenido de una puerta donde no hay premio hace que se invierta los casos. Es decir, si fallas al principio y cambias, aciertas siempre. Si fallas al principio, la probabilidad de fallar al principio son 2/3, así que es mucho mayor. Así que en este caso, en el ejemplo típico, el concursante debe cambiar de puerta, ¿vale? A mí, yo recuerdo perfectamente la clase creo que era en cuarto, en la que me explicaron este problema y a mí de primeras me pareció totalmente antiintuitivo. O sea, pensar que el hecho de cambiar de puerta aumentaba tus probabilidades en su momento me explotó bastante la cabeza. Ahora ya lo tengo muy interiorizado y lo veo como normal, pero de primeras a mí me rompió. Pero es así. Como digo, la probabilidad de acertar si cambias de puerta es 2/3 y si no, pues la inicial 1/3. Y como último, me he dado cuenta que he ido más o menos deprisa. Como último, os dejo este problema matemático, ¿vale? Este problema matemático sale del mismo sitio del que saqué la... Perdón, que no estaba presentando. Este sale del mismo sitio del que saqué la demostración de que la sucesión anterior sumaba 2, la suma de todos los elementos de una sucesión, y que básicamente es un concurso de matemáticas que hay en Bulgaria para chavales de entre 12 y 14 años. O sea que en principio es algo que deberíamos ser capaces de conseguir, perdonad. Pero yo en este caso no lo he conseguido, ¿vale? Yo este resultado no lo he conseguido sacar. Así que si alguien es capaz de sacarlo, es bienvenida la solución. En la presentación no la vais a tener. Y como última curiosidad, que sepáis que este problema tampoco son capaces de sacarlo las inteligencias actuales, ¿vale? Si le pedís a estos sistemas que lo demuestren, os van a decir o sea, nos van a dar respuestas incorrectas. Como última curiosidad, si se lo preguntáis a GPT-4, si le hacéis la pregunta de si este resultado es correcto, utiliza código Python para deciros que sí que es correcto, y si después de eso le pedís que lo demuestre, hace una demostración en la que demuestra que no es correcto. Así que acaba con una frase tal como dado que mi resultado es incoherente con el código anterior, hay algún error en la demostración, lo cual es cierto porque no sale que no. Bueno, no sé si GPT-5 será capaz de sacar este problema, pero ya digo, de momento los inteligencias actuales no lo son. A ver si alguno de vosotros, ya digo, si alguno lo saca, por favor que me lo mande, que estoy bastante interesado en saber cuál es la respuesta de esto, que yo me he rendido ya. Y Pero nada, has eso era dicho que todo. eso se lo ponen a los chavales De 12 a 14 años. ¿En Sí, dónde? lo juro, es en Bulgaria. Es Eso un concurso de matemáticas, obviamente, de cada instituto lleva, pues cada instituto presenta pues al alumno mejor que tiene en matemáticas, tal. Y ya digo, tanto en la demostración de que 1 partido 1 más 1 partido 1 más 2 más 1 partido 1 más 2 más 3, esa sucesión tiende a 2, que ya digo, esa en mi caso yo la saqué, pero estuve varios días rayado con el tema, es decir, le dediqué mucho tiempo, probablemente más de lo que le den a los chavales, que no sé sinceramente cuánto es. Lo conseguí sacar, pero supongo que en el tiempo y forma que lo hacen ellos no. Y en este directamente yo me he rendido, o sea, no soy capaz. Tengo una intuición de por dónde creo que puede ir, pero ya está, o sea, lo he dejado, no me he rendido. Y sí, ya digo, un concurso de matemáticas de chavales. pues tienes que ir a hablar con esos chavales y los de Sí, sí, GPT tienen que ir a por los estudiantes búlgaros. a ver, supongo que insisto, es un concurso a nivel nacional y supongo que lo sacarán unos pocos, es decir, que no, la mayoría supongo que no lo conseguirán, de ahí la gracia, pero sí, los que lo saquen desde luego serían buenos fichajes para tener a futuro porque vamos, me resulta espectacular. Y insisto, si alguien es capaz de sacarlo, es bienvenido, ¿eh? Y nada, esto era todo.